Bienvenidos a Conversaciones Sonoras, el podcast donde la industria musical se analiza sin rodeos. Conversaciones Sonoras, presentado por Johnny Cazuriaga, director académico del Máster en Gestión Empresarial de la Industria Musical. Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Máster de Gestión Empresarial de la Industria Musical de UNIR. En este nuevo episodio, el noveno, contamos con la presencia de don Juan Carlos Fernández Fasero, con el que vamos a hablar de algo muy relevante, que es de la Sociedad General de Autores y de Editores de España, para alumbrarnos sobre sus funciones, su valor y sobre sus dinámicas para todas aquellas y aquellos que estén interesados, obviamente, en pertenecer a ella y en sus servicios y en todas las prestaciones que realizan. Antes de nada, presento a Juan Carlos. Juan Carlos es licenciado en Física, además de músico y compositor. Fue conocido productor musical en el ámbito de la música celta, folk tradicional, con más de 60 producciones, y entre 1997 y 2009 primero fue el fundador y responsable de Zoma Producciones, discográfica, editorial y estudio de grabación y productora de representación artística. En el año 2009 es nombrado director de Agadic, la Agencia Galega das Industrias Culturais, donde permaneció en el cargo hasta el año 2012, cuando es nombrado director de la zona noroeste de la SGAE. La zona noroeste, luego lo explicará él, corresponde a la Galicia, Asturias, Cantabria, León y Zamora. El resto de su carrera profesional lo ha realizado dentro de la propia Sociedad General de Autores, ocupando diversos cargos, desde director de comunicación pública y red territorial hasta director comercial y ya desde enero de este mismo año, coordinador de direcciones de zona. Tuvo una breve interrupción en todo este proceso en el año 2024, cuando fue nombrado director general de Innovación, Tecnología e Inteligencia Artificial en el Consello de Ourense. Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti por estar y gracias a ti por aceptar la invitación y por conversar, ¿no? en este tiempo sobre las SGAE, sobre lo que hacéis y sobre como decía antes, cuáles son los procedimientos, ¿no? Para aquellas y aquellos que aún no sepa cómo funcionáis. Yo creo que inicialmente lo que debamos hacer es qué es la SGAE, a quién representáis, cuál es el origen de la propia sociedad y, bueno, para entrar ya progresivamente en materia. ¿Te parece? Así que, sin más dilación. Pues mira, la SGAE es una sociedad bastante antigua, tiene, pues ahora cumple 126 años, se fundó en 1899 y no fue la primera básicamente surgió en Francia. Y tenía que ver con el movimiento en su momento de una unión de autores para defender sus derechos respecto a los productores teatrales en aquel momento, ¿vale? Y en España fue exactamente igual, pero realmente la mayoría de los fundadores eran compositores de zarzuelas que pues veían como sus obras al final eran explotadas y ellos no tenían un rendimiento sobre las mismas o un control sobre las mismas. Entonces, claro, ese movimiento de finales del siglo lo que hizo fue que se uniesen entre varios autores y conformasen una sociedad para proteger sus obras y sus derechos, ¿no? Y ahí nace la SGAE. Lógicamente ha ido evolucionando con el tiempo, es decir, 126 años dan para mucho, hasta incluso por una dictadura, ¿no? Dan para muchas cosas, por una república, por una dictadura, para la democracia. Y en el punto actual pues es una sociedad sin ánimo de lucro, que está formada por autores y editores, en esencia autores que tienen que ver con el ámbito musical, teatral, gran derecho, que nosotros le llamamos gran derecho, y audiovisual, y los editores musicales, ¿vale? Y en total, pues ahora mismo tiene en torno a unos 142.000 socios. Uh-huh. 140.000 socios entre 142.000, 143.000, por esa cifra. Y dentro de esas tres líneas que tenéis, dentro de, por lo que he entendido, de música, audiovisuales y teatral, artes escénicas, ¿cuánto representa de esos 140.000? ¿Tendrías una orientación
de los 140.000, ¿cuál es el porcentaje o aproximado? Es decir, representan... En número de socios como tal no, porque los socios pueden ser socios y hacer obras de distintos ámbitos. Es decir, hay gente que se dedica al audiovisual pero también hace música, o gente que se dedica al teatro pero también hace audiovisual. Claro. Entonces hay una mezcolanza en los datos. Claro. Respecto a la parte de recaudación o de reparto, sí, es decir, más o menos la música representa en torno al 80-90% del total. Y el otro 10, 15, 20% pues tiene que ver con la parte audiovisual y la parte de dramáticos, ¿no? Y en dramáticos se mete, bueno, nosotros lo llamamos gran derecho, ¿no? Porque no es solo el dramático, es todo aquello que tenga una escenificación, ¿no? Por ejemplo, un musical es también gran derecho. O por ejemplo, pues la ópera significada, ¿no? También es gran derecho. Es decir, ahí, respecto a la parte autoral, es un poco más compleja, porque es lo que te digo yo, o sea, hay muchos autores que solo se dedican a un ámbito, pero hay otros tantos que se dedican a ámbitos cruzados, ¿no? Entiendo que, digamos que simplificando, el objetivo fundamental de la SGAE es, ayudar a los autores, a editores, a que vivan de su obra creativa. Es decir, a los que son... Pero para ello hay una cuestión que parece obvia, pero que quizás no sea tan obvia para algunas personas que estén escuchando. Que hay que hacerte socio. Es decir, que solo las socias y socios son defendidos, digamos, por la Sociedad General de Autores. ¿Cómo se hace uno socio de la SGAE? Bien, nosotros estamos regulados por la Ley de Propiedad Intelectual, ¿no? Y a mayores de la Ley de Propiedad Intelectual está el Ministerio de Cultura, que se te otorga, digamos, la licencia de funcionamiento en el país y también tiene un cierto control sobre las tarifas, y también la CNMC, que es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ¿no? Que lo que hace es también, pues, estructurar, digamos, que nuestras tarifas o nuestras... también la relación de los socios con la propia sociedad, pues sean coherentes y no entren en lo que se llama el monopolio, ¿no? O sea, es para que no exista un monopolio de facto. Entonces, nosotros representamos a los autores del SGAE, lo que dices tú, y a mayores también representamos a todas aquellas sociedades hermanas que tienen convenios con nosotros. Es decir, o sea, cuando un autor español, pues su obra suena en Francia, por ejemplo, pues es la sociedad francesa la que hace esa custodia y esa recaudación de esas obras, ¿vale? Y entonces nosotros al revés, es un proceso recíproco. Si nosotros hacemos lo mismo pues con los autores franceses, con los alemanes, con los ingleses, etc. Pero realmente un socio, nosotros lo que decimos es que un autor debe formar parte de al menos una sociedad. Sí, porque al final las sociedades de gestión de derechos van a darle tres elementos, ¿no? La primera es la protección de la obra, la segunda la recaudación y la tercera el reparto, es decir, que pueda cobrar por su explotación, ¿no? Entonces, eso es clave. ¿Cómo se hace un socio? Bueno, pues el proceso es relativamente sencillo, en el sentido de que, lo puede hacer a través de la propia web o en cualquiera de nuestras delegaciones, es darse de alta con sus datos habituales, nombre, apellido, dirección, teléfono, contacto, tal, su cuenta bancaria para que si sobra tiene explotación le podamos ingresar el dinero, y después una obra, al menos una obra. O sea, tiene que tener al menos una obra que se supone que ya está hecha. Esa primera obra. Y pues paga una tarifa que es de 15 euros una vez en la vida. Si no, en el SGAE no se paga nada más que, digamos, esos gastos de gestión de la primera vez que te haces socio, ¿no? Después, por cualquier registro posterior, SGAE no está cobrando ninguna cantidad. Desde hace muchísimo. De acuerdo. Y luego no hay, digamos, una suerte de cuota anual por pertenencia a la SGAE. No existe. No existe. Ahora mismo no existe. Eso no implica que en un futuro pueda haberla o no, ¿no? Pero a día de hoy, o por lo menos de forma histórica, nunca ha existido esa cuota adicional de mantenimiento. Lo que tenemos es una cuota, digamos, de acceso. Pensaba comentártelo más tarde, pero bueno, ya que lo has indicado, tenéis convenios con entidades similares en diferentes países que hacen la misma función que la SGAE. Con todo tipo de países, es decir, ¿qué número de convenios más aproximado tenéis? ¿Y hay alguna excepción internacional en la que no hay un convenio bilateral de cobertura mutua? En general, con prácticamente todas. ¿Dónde no hay? Pues suele ocurrir, lógicamente, en Corea del Norte no hay. Solo que tenga una dictadura muy profunda o que no confíen para nada en el derecho de la propiedad, ¿no? De ningún tipo de propiedad. Lógicamente en Corea del Norte no existe. Y pues hay algunas sociedades emergentes con las que no tenemos convenio porque se están creando o están empezando a crear, que tienen que ver mucho con el África Central, ¿no? Es decir, son las que a día de hoy incluso nosotros estamos colaborando, SGAE o CISAC o cualquiera de las sociedades hermanas,
para conseguir que en ese tipo de territorios exista una sociedad de gestión, ¿no? Entonces puede haber alguna, pues ahora mismo que no tengamos continuidad de reciprocidad con nosotros. Todo lo que nosotros entendemos por Occidente o por los países más desarrollados, toda Latinoamérica, Norteamérica, Europa y tal, pues prácticamente con la totalidad. O sea, no, sería muy raro que no tengamos convenio con ninguna, ¿no? O sea, con alguna de ellas. Hay un organismo internacional que regula todo eso, que es la CISAC, ¿no? Entonces la CISAC está en París y es la que más o menos establece las reglas, ¿no? Para que todas las sociedades de gestión del mundo se comuniquen de la misma manera. Al final, cuando tú registras una obra, esa obra tiene una matrícula, tiene un código, ¿no? Como su DNI. Y ese DNI tiene que estar funcionando a nivel internacional para que si esa obra se difunde en cualquier parte de la sociedad de CISAC, pues se sepa que es esa obra. Entonces, para eso hace falta unos códigos, hace falta un matching, y todo eso pues se regula a través de esa sociedades. Situado el contexto y situado perfectamente las funciones y la relación internacional bilateral con la mayor parte de los países, vayamos con lo que entiendo que puede ser más relevante, ¿no? La parte de los procedimientos. Una vez que una autora o un autor ya tiene una obra y registra, ¿cuáles son las posibilidades de generación de ingresos de esa composición para un autor o un autor? A ver, como te decía, nosotros al final estamos regulados por la ley de propiedad intelectual. Entonces la ley, según va evolucionando, va a generar, las normativas europeas van evolucionando, también van generando cambios en el contrato de gestión, o sea, en el acuerdo que nosotros tenemos con el propio autor, ¿no? Entonces, hubo mucho énfasis en que no existiese ese monopolio como tal, ¿no? Dentro de las obras. ¿Por qué? Porque lo que ocurría hasta hace no mucho es que cuando tú cedías los derechos a una sociedad de gestión, cedías todos los derechos. Pero que aparentemente es bueno, ¿eh? Porque al final tú legitimas a esa sociedad para que entre en cualquier establecimiento o en cualquier promotor y reclame tus derechos. Pero es verdad que limita la competencia. Entonces, con los distintos cambios orgánicos que ha habido, lo que ahora ocurre es que cuando un socio se da de alta en la sociedad o cuando un socio quiere, puede establecer qué derechos quiere que nosotros le gestionemos. Okay. Después, pues imagínate, pues podemos gestionar los directos, pero no el digital, ¿vale? Entonces, es el propio socio que establece qué es lo que él quiere que nosotros le gestionemos. O podemos, por ejemplo, él puede ser socio nuestro para música, pero ser socio para audiovisual de otra sociedad de gestión. Incluso de otro país. O sea, o podría tener el digital, por ejemplo, en Francia y los conciertos en España. O sea, es decir, el autor tiene esa capacidad, ¿vale? Entonces, eso, que bueno, en general es bueno, también complica mucho más la ecuación. Lo que ocurre es que hay obras del mismo autor que pueden tener derechos muy repartidos. Porque tú ten en cuenta que, por ejemplo, hasta hace no mucho, cuando alguien componía una canción solía ser él. O sea, una persona componía la letra, la música y ya está. Pero ahora una canción puede tener 19 compositores, 8 arreglistas, 3 editores y un editor local, ¿no? Entonces, al final todo eso complica muchísimo más porque hablamos de porcentaje sobre porcentaje, del 4% del tal. Entonces tú te puedes encontrar que una obra, pues el 37% lo gestiona el SGAE, el 12% lo gestiona, yo qué sé, SAGEN, y el 8% lo gestiona una americana, ¿no? Porque que la arreglista es de Estados Unidos. Entonces, todo esto complica mucho más la gestión, con lo cual vuelvo al tema de la codificación, que al final es muy importante que el registro de la obra y que el autor nos encargue, pues contenga los menos errores posibles. Y que después los errores ya se suelen generar solos. Porque sí, cuéntanos algún error tipo de estos para evitar. Un artista decide grabar una canción tuya, por ejemplo, ¿vale? Que tú la tienes codificada en SGAE, etcétera, etcétera, y va a una televisión. Y cuando actúa en la televisión, pues el nombre que le da a la canción no es exactamente el mismo nombre que tenía en el registro de SGAE, porque ellos le han añadido una palabra, lo que fuera, ¿no? Pues eso puede generar un error a la hora de la codificación de esa canción, ¿no? O sea, nosotros utilizamos el sistema de matching, bueno, pero puede ocurrir. Entonces, hay errores que tienen que ver pues, con el día a día. Es decir, o sea, lo que te digo yo son muchas canciones, muchos repertorios, mucho de todo. Y ahora es a nivel global, ¿no? Antes era más territorial, por decirlo así. Pero hoy tu ámbito de actuación, pues en plataformas digitales, pues es Claro. Con lo cual, volviendo a la pregunta, digamos que las posibilidades de recaudación, luego entramos en los procedimientos, son, obviamente, a través de los conciertos, las actuaciones en directo, y a través de esas reproducciones grabadas
de esas composiciones. Tanto digital como... Perdón, sí. Sí, nosotros vamos pegados a la tecnología. No había radio, pues no había grabación de radio. Eso parece obvio. Entonces, ahora mismo los derechos que nosotros solemos gestionar tienen que ver con la radiodifusión, entendiendo televisión y radio de algo, o sea, que los reportes cada vez van a menos, pero bueno, existe eso, Sí. con la explotación digital, en el ámbito digital, y lo que nosotros llamamos comunicación pública. Comunicación pública. La pública tiene que ver, por ejemplo, con toda la música o películas, lo que sea, que suenan en bares, en pubs, en discotecas, etcétera. O sea, es música grabada, pero que se emite de forma pública, más después las representaciones artísticas, o sea, artes escénicas y musicales, ¿no? Digamos que ese es el abanico global de lo que nosotros gestionamos. Más los derechos que proceden de internacional. Claro, es decir, que son lo mismo, pero pues en Estados Unidos, en Francia, en Italia, donde tu música o tus películas pues, se reproduzcan, ¿no? Esos son los generales. Y pues hay uno particular, que es la copia privada, ¿no? La copia privada es un elemento regulado por el gobierno, mediante el cual todos los fabricantes que fabrican productos que pueden almacenar contenidos con propiedad intelectual, pues pagan una tarifa. Esa tarifa no la recauda SGAE, la recauda una ventanilla única y se distribuye entre todas las sociedades de gestión que hay en España. Y a SGAE le toca lo que le toca. Claro, por cada trimestre, por decirlo así. Y por ese dinero se reparte también entre todos los autores. Con lo cual, digamos que tiene esas posibilidades, quitamos la parte de la copia privada, esas posibilidades de recaudación. Entremos primero, si te parecen, ¿cuál es el modelo de tarifas que se fijan, por ejemplo, en la parte de bares, etcétera? ¿Cómo fija la SGAE las tarifas? Las tarifas siempre tienen que ser negociadas. Es decir, o sea, SGAE no puede poner una tarifa de forma unilateral. Entonces, nosotros tenemos que negociar con el sector, pues imagínate con los bares, pues con la Asociación Representativa de los Bares que hay en España, que ahora mismo es SEGE, ¿no? O sea, SEHE, que es la Confederación Española de Hostelería, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo de tarifario con ellos. Y esa es la tarifa que nosotros aplicamos con carácter general. Pero después es contrato a contrato, es decir, tú vas a un local y estableces tus tarifas. El local puede aceptarla o no. Claro. O puede denunciarla porque no está de acuerdo, porque por la razón que sea, porque no hemos contemplado determinado factor o no sé qué, entonces puede denunciar esa tarifa. Para eso hay organismos, como te dije antes, por un lado está la CNMC y por otro lado está la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, donde se puede llegar a un acercamiento postural o llegar a un acuerdo tarifario o generar una nueva tarifa, ¿no? Entonces, todas tienen que ser negociadas, todas. O sea, SGAE no tiene ninguna tarifa que no haya sido negociada previamente. ¿Y dónde puede haber problema? Pues en aquellos usuarios que no tienen representatividad, por ejemplo, ¿vale? O donde hay mucha representatividad. Me explico. Okay. Puede haber una asociación única que damos por supuesto que es representativa del sector, Sí. en el caso de SEGE, pero puede haber sectores donde a lo mejor haya 3, ¿vale? Que también son representativas. Entonces tienes que negociar con las 3 y llegar a un acuerdo para que la tarifa sea la misma para las 3. Por ejemplo. Pues ocio nocturno. Perfecto. En España hay dos asociaciones importantes de ocio nocturno, que una es Spain Nightlife y la otra es España de Noche, ¿no? Son negociaciones separadas que tienen que concluir en la misma tarifa. Entonces tiene una complejidad bastante importante. Y estas tarifas fijadas tras negociación, ¿cuál es el periodo de duración? ¿Son anuales, bianuales? ¿Tienen una...? En general son de carácter anual? Regulación automática hasta que haya una... Perfecto. Sí, generalmente cuando negocias, sueles negociar ya un plazo de 3 años, bueno, según el tipo de tarifa, ¿no? O ya queda establecido en la firma del convenio cómo van a ser las tarifas pues imagínate, del 26, del 27 y del 28, ¿no? Y a partir del 28, regulación automática, año a año, hasta que una de las partes lo denuncie, ¿no? ¿Sí? Suele ser lo habitual, sí. Pero bueno, puede haber variedades, puede ser renovación, o sea, puede ser negociación por un solo año. Eso suele ocurrir, por ejemplo, para aquellos usuarios que cambian mucho de catálogo, por ejemplo, Netflix, ¿no? No digo que ocurra con Netflix, como hay un escenario que puedes decir, vale. Entonces, pues podría ocurrir, imagínate, que el Netflix tiene una serie de contenidos que cambian mucho, igual que el número de usuarios. Es decir, de repente un año puede tener muchos usuarios, otro año menos, o lo que sea. Claro. Entonces, las tarifas no tienen sentido que sean a 3 años, ¿no? Porque es posible que estés firmando un acuerdo de algo que va a cambiar de una forma reciente inmediata, ¿no? Entonces, pues en ese tipo de usuarios puede ser tarifas anuales con renovación automática o con negociación anual.
Y con las digamos, más convencionales, pues pueden ser negociaciones a 3 años, 5 años, y después siempre renovación anual. Renovación anual, de acuerdo. Y eso sucede también en todos los diferentes modelos de ingresos, tanto con modelo de la música en vivo, como el modelo de soportes y como modelo de digital, que hay negociaciones con el único que está al margen de eso es el Colegio de Gran Derecho. El Colegio de Gran Derecho tiene la facultad de que cada autor fije su propia tarifa. Vale, o sea, realmente ellos nos dan la custodia de la obra, sí, pero la tarifa la fijan ellos. ¿Sí? Entonces, imagínate, puede ocurrir que una obra teatral, si es un estreno en Madrid que va a estar un año y no sé cuánto, tenga un precio, ¿vale? Que puede ser un porcentaje de la taquilla, por ejemplo, de cada función, pero que cuando sale a hacer gira, por ejemplo, pues tenga una cuota fija. Pero eso lo fija el autor. Es la única tarifa que digamos, fija el propio autor. ¿Cómo son los procedimientos para que la gente nos entienda, de los que dispone la SGAE con el fin de, obviamente, dar servicio y controlar todos estos procesos? Es decir, cómo, además con toda la experiencia que tú tienes, coordinando, dirigiendo, etcétera, diferentes departamentos de la sociedad, ¿cómo son esos procedimientos? ¿Cómo se establecen los procedimientos para el control y para el dividendo? Luego hablamos de generación de liquidaciones, etcétera. Pero inicialmente, ¿cómo son esos procedimientos, Juan Carlos? A ver, como te decía, la SGAE es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces tiene una asamblea general, que es el máximo órgano representativo de la sociedad, donde hay una serie de elementos que tienen que pasar sí o sí por la asamblea general, o sea, como si fuera la comunidad de vecinos, bueno, para entendernos. Y después tiene una junta directiva elegida cada 4 años a través también de votación de toda la mesa social, de los 140.000 socios, y después una presidencia y un equipo directivo, pues como cualquier empresa, una dirección general, los distintos departamentos, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de los procedimientos se recogen en el reglamento. El reglamento, cada cambio reglamentario que tenga que ver sobre todo con los repartos, tiene que ser aprobado por la Asamblea o por la Junta de SGAE en función del valor, peso y lo que se diga la ley también, ¿no? Entonces digamos que los procedimientos están muy reglados para esto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nuestra primera misión es lo que habíamos hablado de tener una tarifa. La segunda es de que el usuario, o sea, cualquier usuario, tenga un contrato con SGAE. Y la tercera es identificar lo que ha sonado ahí, claro, que es individual. Entonces, por ejemplo, en el digital, que es relativamente sencillo, es complejo por el enorme número de datos, pero es relativamente sencillo en el sentido de que si la obra está bien registrada, lo que te va a llegar es lo tuyo, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues en Netflix o Spotify o Apple TV o cualquiera, nos mandan sus reportes en los que vienen pues todo lo que ellos han reproducido en ese trimestre, etcétera, etcétera, ¿no? O en el mes, según sea la plataforma. Nosotros recibimos toda esa información, nosotros y todas las sociedades del mundo. Sí, entendido. Al final, más dinero que te diga yo. O sea, la ruta que yo tengo, el 29,3% de una... ¿no? Claro, de ahí lo que, perdón que te interrumpa, de ahí la relevancia que nos decías antes del código, es decir, que ese código coincida, porque si no, claro, el desmadre es absoluto. Sí, entonces ahí es muy importante pues que si el autor detecta cualquier error, intente corregirlo lo más rápido posible para que cuando haya ese matching, pues no haya errores, ¿no? Pero claro. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que Spotify te manda millones y millones y millones de líneas de código de cada una de las reproducciones que ha tenido, de su canción, del país, los minutos, y entonces nosotros todo eso lo macheamos contra nuestros sistemas y eso es lo que después le va a cobrar al autor. El resultado de todo eso es lo que el autor va a cobrar, ¿no? En un concierto, por ejemplo, va por la detección del repertorio, es decir, qué ha interpretado el artista. Porque ten en cuenta que es verdad que hay muchos autores que son artistas, pero la mayoría de los artistas tocan canciones de varios autores, ¿no? Incluso autores que son artistas y también tocan canciones de otros autores. O a lo que volvía antes, que ahora realmente muchas de las obras, aunque tú seas el autor, posiblemente haya más autores en esa obra, ¿vale? Entonces nosotros, a través del promotor, o a través del manager, o a través del propio artista, o a través de arañas que buscan en la web, ¿no? En internet. Localizamos esos repertorios, o conseguimos esos repertorios y repartimos contra los repertorios. Perdona de nuevo que te interrumpa. Esas arañas, ese concepto a que te refieres... Utilizamos sistemas de búsquedas en internet, okay, a través de portales de entradas, a través de portales de fans, a través de portales de los propios artistas,
y localizamos muchísimo repertorio ahí. Entonces Fantástico. hacemos un matching, o sea, tenemos una relación de pesos, ¿vale? El primero sería que el repertorio me lo pase directamente el autor. Correcto. Sí, ese es el peso más importante. Y el último sería que a través de distintas arañas o distintas búsquedas en la red, pues consigamos el repertorio de un artista, ¿no? O que sociedades hermanas te pasen el repertorio porque es un artista muy grande que viene a ir a España y ya tienen controlado ese repertorio que va a interpretar, con lo cual nosotros marchamos contra ese repertorio. Claro. Entonces es muy importante esa localización. Puede haber errores, porque puede ocurrir que un artista nos pase un repertorio y a última hora, en el último minuto, decida añadir una canción más al concierto. Entonces puede ocurrir que esa canción no seamos capaces de detectarlo. O sea, todo puede ocurrir. O al revés, que nos haya pasado un repertorio y no haya tocado una de las canciones que nos ha pasado, ¿no? Y ahí Juan Carlos, en esa suerte de enorme casuística, ¿cómo se corrigen esos potenciales errores? ¿Cómo se asumen? El autor en cualquier momento puede detectar que ese tema sí fue interpretado y mete una reclamación. Nosotros hacemos la verificación de que efectivamente fue así, pues bien contactando con el artista, bien contactando con... Hay muchas veces incluso medios de comunicación que ya dicen qué es lo que ha tocado el artista ese día, o sea, con lo cual también lo podemos chequear, ¿no? Y entonces eso se corrige, sí. ¿Ese periodo de reclamación tiene un plazo? Los periodos de reclamación, en teoría, son con un tope de 5 años. Es decir, o sea, desde que ocurre algo hasta que eso caduca por ley, entre comillas, y por la propia reglamento del GAE, nosotros damos 5 años. Toda la parte de soportes, ¿cómo se controla? Entonces, el fabricante nos declara qué es lo que fabrica y nosotros pues le aplicamos, pues hay varios tipos de tarifas en función de que sea DVD, que sea CD, que sea vinilo, que sea por explotación o que sea por fabricación. Es decir, ahora realmente hay muy poca. Antes, cuando se producía mucho, tú tenías dos posibilidades, ¿no? Tú podías fabricar y pagar por fabricación, o podías vender y pagar por venta, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues tenías que destruir lo que no habías vendido. Claro. Entonces, generalmente digamos que las grandes tiradas eran por ventas y las pequeñas tiradas eran por fabricación, ¿no? En general, con todo pequeñas tiradas, pues suele ser todo por fabricación. Entonces, tú fabricas, nosotros tenemos la licencia, sabemos lo que va grabado en ese soporte, y al autor le corresponde pues la parte que tenga en cada una de las fijaciones, ¿no? Es decir, si es un disco, me lo invento, pero si son 1.000 euros y hay 10 canciones, pues cada canción le corresponden 100 euros, ¿no? Claro. Los 100 euros, pues resulta que tú tienes el 50%, pues 50 euros. Y entiendo, por tanto, una vez entendido ya cómo son los procedimientos de cada una de las diferentes modelos de ingreso, que luego en un sistema interno que tenéis se aunan por autores. Es decir, por autores y por código de cada uno de esas composiciones y en un marco temporal determinado. ¿O cómo funcionan esos marcos temporales? Porque he escuchado meses, trimestres. El digital se paga de forma mensual. Los grandes conciertos, nosotros entendemos por gran concierto aquel concierto que en taquilla genera al menos 200.000 euros, Okay. Se pagan también con carácter mensual. Y el dramático se paga con carácter mensual. Y después el resto se paga con carácter trimestral. Vale. ¿Por qué la diferencia? Por la codificación. Es decir, cuando tú imagínate, por ejemplo, una televisión, ¿no? Una televisión nos declara un trimestre y finalmente nos va a declarar el trimestre pasado. Es decir, pues, entonces, ¿qué nos declara? Toda la programación que ha tenido lugar durante ese trimestre. Muy bien, eso nos pasa esa información. Nosotros tenemos que procesar toda esa información y tenemos que determinar de cada una de las franjas horarias, de cada uno de los programas, los minutos, no sé qué, cuánto le corresponde a cada uno de los distintos autores. Eso nos lleva otro periodo, pero al final pagamos al cabo del trimestre. Puede ocurrir que si tu obra se difundió al principio del primer trimestre, pues tardes casi como mínimo 6 meses, ¿no? Y si tu obra se difundió al final del primer trimestre, pues a lo mejor en 3 meses, pues has cobrado. Entonces, siempre hay ese decalaje, ¿no? En el digital no, porque el digital es todo mucho más rápido y automático. Entonces, ¿ahí qué hacemos? En el momento que una plataforma nos paga, procesamos y al siguiente mes ya está pagado. Entonces, y lo mismo pasa con un gran concierto. Es un gran concierto. Es muy fácil de procesar porque sabes quién es el artista, tienes el repertorio de una forma muy fácil y es muy fácil de repartir. El concierto con carácter general
ya se complica, ¿no? Porque hay muchísimos eventos en el país, hay desde, pues, eso, grandes conciertos hasta pequeños shows en locales, ¿no? Claro, ahí entiendo. Por ejemplo, en ese aspecto, ¿no? En el de infinidad de artistas, de casos musicales, ¿no? Por el país, que actúan en locales muy pequeñitos, hay esos procesos de control, ¿cómo son? Entiendo que son más arduos, ¿cómo se desarrollan? Nosotros desde hace años tenemos un acuerdo con las salas, con la Asociación de Salas de Access, que es la... Vuelvo a mi historia, es decir, es para las salas, pero quien es la asociación representativa es Access, ¿no? Sí. Mediante el cual todos los conciertos que tengan una taquilla de menos de 12 euros, o sea, el valor de la entrada sea de menos de 12 euros, todo eso va contra la tarifa del propio local. Entonces, ¿qué hemos creado? Dentro de la propia web de SGAE, el autor que actúa allí o el intérprete puede él hacer la reclamación directamente de ese concierto de menos de 12 euros. Y nosotros lo abonamos de forma automática. Es decir, o sea, en el momento que él ha cubierto esa hoja y nos ha comunicado el repertorio de forma fehaciente, lógicamente, es decir, tiene que haber prueba, ¿no?, de que ese día tocaba allí. Si no, imagínate, y se hace una liquidación automática. Entonces, eso es una mejoría bastante importante. Es un acuerdo para la promoción de la música también, ¿no? Porque lo que se trata es de que todos estos locales, pues eso, que son locales pues donde hay música en vivo, pero el tamaño es injustito, digamos, ¿no?, para que un grupo pues pueda tener un cierto beneficio económico, pues nosotros ayudemos en lo que es la promoción de la propia música. Una última duda respecto a estos procesos también de liquidación, mensuales e intermestrales. Habida cuenta que antes nos contabas ese berenjenal, ¿no?, de agrupaciones internacionales, de convenios que tenéis con otras sociedades de autor. Esto, entiendo que si un autor, esos procesos también se ralentizan por pura lógica de información y de control. Cuéntanos un poco cómo funciona eso ahí con convenios internacionales. Es exactamente igual. Es que nosotros, en el momento que detectamos, por ejemplo, un autor internacional, nosotros hacemos el mismo sistema de liquidación como si fuera un autor nuestro, ¿no? Pero en el momento de realizar el pago se lo hacemos a la sociedad hermana. Y es la sociedad hermana la que después tiene que volver a iniciar los procesos para hacerle el pago al autor que corresponde. Si yo detecto que es un autor pues de ASCAP, por ejemplo, y nosotros lo que hacemos es derivar el dinero a ASCAP, ¿no? Y ASCAP es la que tiene que después hacer el reparto en función de la parte de la ficha. Es lo que te decía antes. ¿Qué ocurre? Que ahora es más complejo porque ahora hay muchos autores que hacen grabaciones, pues tan fácil grabar, ¿no? Entonces, de repente pues hay un autor americano, con un autor español, con un francés y con un argentino, ¿no? Pues ya tienes 4 sociedades de gestión. Entonces, la que recaude en ese momento va a hacer un proceso y le va a enviar a la sociedad de cada país la parte que le corresponde del porcentaje de esa ficha. Y pues la sociedad de este país va a procesar todo eso y se lo va a pagar al autor. Entonces, la parte internacional a nosotros nos pasa igual. Es decir, claro, cuando llega del extranjero tiene exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Pues va a tardar lo que acumule toda esta dilatación Y con tu experiencia, esta dilatación temporal fluctúa en función de las sociedades de origen y de destino, es decir, hay entornos más cortoplacistas, entornos más largoplacistas en estos procesos de liquidación, de cobro. Yo creo que tiene que ver más, no tanto con la sociedad de gestión, sino con la economía que tenga el país en ese momento. Es decir, porque tú ten en cuenta que yo voy a repartir lo que he conseguido cobrar. Correcto. Entonces, no, si a mí no me pagan, yo no puedo repartir. Entonces, eso, por ejemplo, aquí se notó, por ejemplo, en la época de la crisis del año 2008-2009, ¿no?, que no fue el mero hecho de que hubiese una crisis en general, sino que había menos dinero en funcionamiento, con lo cual había mucho más retraso en los cobros, mucho más retraso en los pagos, etcétera, etcétera. No en SGAE, o sea, en la economía en general, ¿no? Entonces, no funciona, o sea, la misma SGAE, con los mismos sistemas, con el mismo procedimiento y con el mismo personal, no pagaba tan bien en el año 2008 como está pagando también en el año 2025, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver con la propia sociedad, tiene que ver con el país, ¿no? Pues si vas a países, pues Argentina, por ejemplo, pues tiene un problema monetario muy importante. Pues ese problema monetario nosotros lo vivimos, porque si al final el peso se devalúa, pues nosotros vamos a cobrar una cantidad de pesos que después van a ser menos euros. Y todo ese proceso de tener que cobrar, del tiempo que puedes tardar en conseguir cobrar, bueno, que la sociedad hermana cobre, nos envíe el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, no es tanto un problema de sociedades de gestión. Cuando la economía no va tan bien, pues hay menos música en vivo. Entonces, yo siempre digo que SGAE es casi un pulso de la sociedad, o sea, porque al final nosotros tenemos datos diarios
y con los datos diarios pues puedes ver cómo va el tema, ¿no? Si cierran bares, si abren bares, si la gente va al cine, no va al cine. Mira, esa es una de las preguntas que tenía planteadas probablemente para el epílogo, pero ya que lo has transmitido, teniendo ese caleidoscópico de la sociedad en base a los datos que tenéis tan actualizados, ¿cuál es la sensación que tenéis analítica del último año, de este año? Es decir, ¿cuál es vuestra percepción respecto al consumo, a la situación? El 24 muy buen año. Ha pasado una cosa curiosa, porque, a ver, en general, nosotros tenemos lo que llamamos dos recaudaciones, que es la variable y la estable, ¿no? Entonces, estable, damos por estable, pues los bares, las discotecas, los pubs, las televisiones, ¿no? Porque más o menos son estables. Y variable tiene que ver sobre todo con las artes escénicas y musicales, ¿no? Entonces, generalmente, cuando hay un año muy bueno de artes escénicas y musicales, el año siguiente es peor. Es como un diente de sierra, ¿no? Pero desde el COVID no ha habido ese diente de sierra. Siempre ha ido para arriba. Entonces, lo que se nota es que desde el COVID ha habido una apuesta muy fuerte por la gente de salir a la calle, ¿no? De salir a la calle, de ir a conciertos, de vivir. Entonces, todo eso se nota en las recaudaciones, porque nos crecen los contratos de locales, de ocio, que esa parte estable, ¿vale? Pero no ha habido ese diente de sierra todavía en la parte de artes escénicas y musicales, ¿no? Tanto ni en teatro ni en música. O sea, ni en teatro ni en música. Las recaudaciones han ido a mejor desde el año 2020 hasta el 24. Cuestión que no se dio desde el año 2012 hasta el año 2019-2020, es decir, se mantuvo unos dientes de sierra. En general suele ser siempre diente de sierra. Hacer un año muy bueno, tú ten en cuenta también que los artistas giran cuando giran. Es decir, o sea, puede haber un año en el que haya 3 giras y otro año en el que no haya ninguna, o haya, bueno, en 100 giras y otro año 30. Sí. Bueno, entonces, es como que ha habido primero un rescate de giras que no hubo, es decir, por la gira del 20 que tuvo que suspenderse, de la del 21 que medio tuvo que suspenderse, pues porque 22 giró todo el mundo. Claro. Pero el 23 también y el 24 también. Entonces, hay como si hubiese un atasco, ¿no? de giras pendientes. Y entonces, de momento no ha habido ese diente de sierra. Es decir, el 25 apunta bien también, ¿vale? O sea, es muy temprano. Claro. Normalmente, cuando saco estadísticas del GAE, las saco a partir de mayo. Porque los 4 primeros meses fluctúan mucho. Pero a partir de mayo tienes que hacer una foto de todo el año, ¿no? Y aparentemente, de momento, va bien. O sea, aparentemente, digamos que se mantiene ese... El consumo en cultura no ha disminuido, de momento, ¿vale? No ha disminuido. Bueno, en cultura, Sí. de gestión es GAE, sino Sí. literatura la dejado más. Sí, de artes escénicas y musical. Y dentro de esa variabilidad, digamos, para que los que nos escuchen tengan ya el espectro completo, normalmente, ¿cuánto representa de los ingresos totales de la SGAE dentro de esa variabilidad ya estable de los últimos años, por ejemplo? Es decir, ¿cuánto representa del 100%, cuánto representa esa variabilidad de artes escénicas y musical? A ver, si hablamos de comunicación pública, Sí. Vale, que comunicación pública sería eso, artes escénicas, musicales, bares, locales, todo esto lo que tiene que ver con la difusión, ¿no? Ajá. Es decir, ahí no entraría ni radio televisión, ni radios, ni digital, ¿no? Entonces, en esa parte representa ahora mismo en torno a un 30% aproximadamente. 30%. Más o menos, sí. Hago el cálculo si quieres. Sí. ¿Creciente y estable o digamos, dentro de esa variabilidad, mientras que lo que llamáis fijo, creo que me has dicho, o... Tiene que ver con el ocio, ¿no? O sea, pues música en bares, discotecas, Así es. hoteles, etcétera. Bueno, música y cine, ¿no? Y después la parte de variables, el teatro, la danza, la música en vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Que más o menos sí. Y está en esa cifra que, bueno, ya te digo, lo que es que el otro también crece. Es decir, claro, entonces la parte estable también ha crecido. Entonces es muy buen dato. Buen dato, con lo cual indica que la recaudación interanual ha ido creciendo también en los últimos años. Venimos de un agujero muy grande que fue el 2020, lógicamente, donde todo lo que tenía que ver con ocio, cultura, cerró todo, ¿no? Y eso supuso un sacrificio muy grande, sobre todo para todos los artistas que vivían del directo, ¿no? Porque no hubo. O sea, directamente en el año 2020 no hubo, y en el 21, cuando parecía que iba a haber, justo antes del verano, se canceló todo. O sea, el gobierno había hablado de la posibilidad de un julio y agosto, no sé qué, y cuando estábamos llegando a julio, pues se canceló, o sea, hubo otra vez un cierre en el 21, ¿no? Pero a partir del 22 ya fue como ¡pum!, una explosión. Pues de lo macro, si te parece, retornemos para finalizar a la parte más micro, al
¿qué hay de mí, ¿no? Un autor, una autora. Una vez que se realiza ese procedimiento trimestral o mensual, la SGAE envía información al autor o la autora segregada. ¿Cómo se envía esta información? Es decir, para alguien que sea 9-2, ¿cómo se envía? Nosotros tenemos como varios niveles de información, por decirlo así, ¿no? Entonces, todos los socios tienen la posibilidad, porque no todos lo han hecho, pero tienen la posibilidad de darse de alta en la parte digital. Es decir, o sea, tenemos un portal. Cuando tú entras en la web de Sky, hay una ventanita arriba de todo que pone portal del socio, ¿no? Entonces, tú si entras ahí, accedes, digamos, a tu ficha y ahí tienes la información completa o lo más completa posible que nosotros podemos otorgar. Es decir, desde lo que genera cada una de tus canciones, si hay conciertos, cómo nuevos conciertos, eso pues, digamos que es la información más micro, muy fácil. Hay una parte de información que no podemos dar porque sería prácticamente imposible, que es, por ejemplo, dónde suena el bar, ¿no? Eso es más caro el poder medirlo que la recaudación local, ¿no? Entonces, ese tipo de información no la podemos facilitar, pero no es que no podamos, es que es materialmente imposible, ¿no? Pero todo lo demás sí. Entonces, ese es el nivel, digamos, más micro que el autor puede recibir. O sea, él puede entrar ahí, empezar a bajar. Y en caso de que no lo encuentre, siempre nos puede pedir un informe especial. O sea, nosotros podemos hacer un informe de lo que él necesita en cada momento, ¿no? No todos los socios usan el portal de socios, ¿no? Entonces, yo desde aquí invito a que los que no lo usen, porque es el acceso más directo a esa información. Y nosotros a mayores solemos enviar reportes ya con carácter general en el que explicamos en cada reparto qué es lo que se reparte. Pues, se ha repartido tal televisión, se ha repartido tal plataforma digital, se ha repartido los conciertos grandes, estos tal, se ha repartido para que el autor, en este caso ya toda la sociedad, sepa qué es lo que va en ese reparto. Pues porque, imagínate, si una cadena de televisión pues no nos ha abonado ese trimestre, no lo podemos repartir. Entonces, pues esa no. Vale, entonces se ha repartido esta serie de cadenas de televisión, lógicamente los principales usuarios. Claro. Claro. Y en el caso de la hostelería, pues solemos dar las cantidades. Pues en comunicación pública tanto dinero, tal. Entonces, eso es el macro. Si el autor entra en su portal, baja ya te digo, al máximo nivel del que ahora mismo podemos dar información. Bueno, que, por ejemplo, en los directos son todos los directos, en la parte digital llega a la reproducción por país. Es decir, o sea, tiene bastante información. Y sin embargo, por lo que comentas, de hecho lo acabas de decir, no, les instas, ¿no?, a que entren dentro del portal. Siempre en ocasiones. Como todo, también hay una parte o sea, nosotros somos aunque no somos una empresa, o sea, es una asociación de lucro, al final funcionamos como una empresa. Pues tenemos lo mismo que le pasa a todas las demás empresas, es decir, pues los usuarios posiblemente por la brecha digital, pues muchos no se atreven, otros a lo mejor no hemos sido capaces de dar la formación necesaria para que un usuario un socio que no lo hace lo haga. Pues a lo mejor hay un mix, ¿no?, de parte de culpa nuestra y de parte social. Los jóvenes, por la mayoría lo utilizan todos, claro, entonces hay esa brecha. Que pues igual que la gente lo tiene con la banca, pues lo tiene con el GAE, ¿no? o con la sanidad. Así es. Bueno, oye, pues Juan Carlos, estamos llegando al final. Mil gracias, porque yo creo que está siendo tremendamente didáctico, informativo para los que nos estén escuchando. Así que como final, sí te pediría, ¿no?, después de este repaso de los procedimientos, de los valores, de las funciones que realizáis, pues digamos que sean tus consejos básicos para cualquier persona que yo creo que quiera entrar en vosotros. Me queda en el tintero una cosa que tiene que ver con la Fundación ELCAE. Okay. O sea, nosotros, aparte de todo eso, tenemos una obligación moral y una obligación proteccionista respecto al derecho autoral y a los autores como personas, ¿no? Entonces disponemos de Fundación, que Fundación es una herramienta adicional pues que ofrece ayudas, ofrece soporte, da formación, hace showcases de artistas para que los managers pues, puedan tener un acercamiento sobre todo en músicas más minoritarias como el jazz o el flamenco, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué aconsejo yo? A ver, yo lo que dije al principio, yo creo que cualquiera que sea autor debe ser socio de una sociedad de gestión, ¿vale? De la que sea.
pero que sea socio de una. Nosotros, lógicamente, yo soy SGAE y para mí SGAE es la mejor del mundo. Por lo tanto, yo recomiendo SGAE. Pero realmente yo creo que lo peor que le puede pasar es no estar protegido por nadie. Porque el mundo se ha globalizado tanto que cualquier producto cultural viaja a cualquier parte del planeta. Es decir, y entonces también ocurre cuando entras en esa parte de declaración que tú entras y de repente pues ves que has generado 2 céntimos de Finlandia, ¿no? Que, hostia, algo ha sonado en Finlandia, ¿no? Entonces yo lo primero que recomiendo es eso, que se hagan socios. Y pues lo segundo es que si tienen cualquier tipo de duda, una vez que son socios, sobre cómo va su obra, cómo es su explotación, pues nosotros tenemos una red bastante grande y pueden contactar con nosotros sin ningún problema. O sea, porque somos, aunque se ha vendido en otros una imagen que no es, pero somos una sociedad tremendamente abierta. Entonces, tenemos bastantes delegaciones, tenemos 12 delegaciones en España, tenemos en el extranjero alguna delegación también, en Cuba, en Miami, en Buenos Aires. Es decir, que vamos, tenemos una cierta presencia, ¿no? Y somos muy cercanos, o sea, puedes entrar en la oficina, está abierta, ¿no? Entonces, yo creo que eso, si tienen cualquier tipo de duda, que somos una sociedad muy, muy accesible. De acuerdo, y además por lo que has contado, para la gente joven con servicios adaptados, tecnológicamente avanzados, con ese portal, etcétera, que les permite tener información permanente, ¿no? Sí, hasta ahí, si lo usan o los que lo usen, lo que decía antes, por ejemplo, si alguien detecta que una obra pues está mal gestionada, pues lo puede hacer a través del portal. Si detecta que ha habido una explotación de su obra, pero que nosotros no hemos localizado, lo puede hacer en el portal. Así que tanto de forma física como de forma digital puede tener bastante controlado su obra, ¿no? Y después, claro, es lo que te decía también, es decir, que al final es muchísima información. Por lo cual, alguien que tenga ya una mínima carrera, pues puede entretenerse un buen rato. Un buen ratito. Liquidaciones. Bien, claro. Es un trabajo en sí mismo, ¿no? También es así. Juan Carlos, oye, pues un gusto, un placer. Mil gracias, la verdad. Ha sido fantástico toda la información. Recalco tan didáctica y tan esmerada respecto a vuestra labor y a vuestras funciones. Un placer. Muchísimas gracias. Igual, un placer. Conversaciones Sonoras, el podcast donde la industria musical se analiza sin rodeos. Presentado por Jónica Zuriaga, coordinador académico del área de música de UNIR, la Universidad del Internet.